Cordial saludo, tutor. Soy Sara Daniela Reyes Guerra, estudio sociología. Y para esta segunda unidad de la materia Teoría Sociológica Clásica voy a hablar brevemente sobre las concepciones de Karl Marx y Emile Durkheim acerca de la división del trabajo y diferenciación social. Empezamos con Emile Durkheim, quien habla sobre la división social del trabajo, su necesidad, rol que ejerce y en qué consiste este rol. El autor empieza planteándose qué es lo que mantiene unida una sociedad y dice que es gracias a la división social del trabajo que existe la solidaridad social. La solidaridad social es la que unifica y regula las interacciones sociales, así como la que condiciona, según el tipo de sociedad que haya, estas interacciones. La moralidad cumple aquí también un papel importante, ya que según el tipo de moralidad que tengan las sociedades, va a haber una clase diferente de derecho. Por un lado, habla sobre las sociedades arcaicas en las que había un derecho represivo, un derecho que oprimía no solo a quien cometía la falta, sino a toda la sociedad en general. Los miembros eran bastante homogéneos, no había casi diferencias entre ellos, había muy poca individualidad y lo que mantenía unida a esta sociedad era la semejanza, era estas características en las que se parecían o características que compartían. La conciencia colectiva aquí es fuerte, ya que al haber una semejanza, pues también hay una semejanza de pensamiento y de ideologías. Por otro lado está el derecho restitutivo, que es el que está en las sociedades contemporáneas. En estas sociedades contemporáneas, la diferenciación social, la división social del trabajo y la especialización son mayores. Por lo tanto, pues los individuos son bastante diferentes, son heterogéneos, se especializan las tareas y se ejercen roles. Hay una conciencia colectiva más débil. Sin embargo, lo que unifica a este tipo de sociedad ya no va a ser la semejanza, sino todo lo contrario. Va a ser que son sociedades distintas y que necesitan interactuar, los miembros de esta sociedad necesitan interactuar entre ellos para poder subsistir, ya que cualquier cosa que pase va a tener una repercusión en toda la sociedad en general. Por otro lado, el autor menciona el estudio de los hechos inmateriales, que por ejemplo un hecho inmaterial sería la conciencia colectiva, y la manera en la que él los estudia es a través de los hechos materiales, como por ejemplo observar lo que ocurre en una sociedad. Lo del derecho que ya mencionaba, seguido de las causas de esta división social del trabajo. Por un lado, él dice que si se pierde individualidad, la segmentación social se complica, y se complica también este aumento en la diferenciación del trabajo. Él introduce aquí el término de densidad moral y de volumen. Por un lado, la primera, la densidad moral, hace referencia a esta cohesión, unidad de, de una sociedad, así como su interacción. Por el otro lado, el volumen hace referencia a la solidificación de estas interacciones y a la inmediatez, digamos, o a la rapidez con la que estas sociedades pueden mantener un contacto, ya sea por los medios de comunicación o, bueno, de transporte. Por otro lado, hay algo muy importante que es la especialización. Él se pregunta por qué se mueven las acciones sociales, qué es lo que condiciona la acción social o el hecho social. Y dice que puede ser la necesidad, que es lo que ocurría en las sociedades primitivas, todo lo que hacían estos sujetos estaba movido porque tenían necesidades. Sin embargo, en las sociedades contemporáneas ya pasa a ser algo distinto, que es un deseo. No es que los sujetos necesiten algo, sino que con esta constante especialización se hace necesario estar en constante cambio, se hace necesario mejorar, y por esto se crean, digamos, los deseos de tener más. Dice él que la lucha que se da es ardua y es la tenacidad de esta lucha la que determina el volumen y densidad de una sociedad. Asimismo, entre más participantes haya, más exclusivo es el objetivo al que quieren llegar o al que anhelan llegar estos individuos. Estos cambios ocurren cuando los medios ya no son los mismos, por la misma especialización que ocurre.
hay que avanzar, hay que llevar la delantera para poder llegar a este objetivo tan codiciado y al mismo tiempo que solo cierto grupo de personas puede tener. Por último, este autor vuelve al hecho de que la división social del trabajo no es la única manera de cohesión social, ya que como lo mencionábamos antes, habían ciertos factores de territorio, de experiencias, de antepasados o bueno, de semejanzas en sí que unificaban las sociedades que son vistas como inferiores y este paso y evolución de sociedad inferior a sociedad superior es básicamente la especialización. Continuamos con Karl Marx, quien habla sobre división social del trabajo, manufactura, formas de manufactura y clases sociales. Primero, Karl Marx dice que la división social del trabajo la división del trabajo surge con el fortalecimiento de los lazos y las interacciones sociales, que es consecuencia de la necesidad de los hombres de salir al mundo a relacionarse entre sí. Y empezamos a hablar un poco sobre las consecuencias de esta división del trabajo. Primero menciona la distribución desigual del trabajo y sus productos, es decir, que no hay equidad al momento de distribuir las funciones. Segundo está la aparición de la propiedad privada y tercero está la formación de las clases sociales. Karl Marx dice que lo que determina esta división o formación de las clases sociales es un factor meramente económico. Estas clases son la clase oprimida, que sería el proletariado, y la clase opresora, que sería la burguesía. Esto lo analiza él y ocurre más que todo o sobre todo en las clases, en las sociedades, perdón, capitalistas. Por otro lado, para hablar un poco de la última consecuencia, voy a introducir un poco antes lo de la manufactura. Él empieza diciendo que la manufactura es la que introduce la división social del trabajo en un proceso de producción, así como entrelaza y combina los oficios independientes. Eh, Él habla de dos formas en las que se puede dar la manufactura, heterogénea y orgánica. La primera es el ensamblamiento puramente mecánico de productos parciales independientes y la segunda, la orgánica, la secuencia de procesos y manipulaciones interrelacionadas. Esta dualidad de la manufactura se da por los oficios artesanales que antes eran autónomos, pero que se reducen a una sola función en una larga cadena de funciones más pequeñas o funciones parecidas. Por otro lado está la manufactura, cooperación de artesanos de un mismo oficio, en el mismo oficio individual, en sus diversas operaciones particulares, hasta que se vuelven autónomos y funciones exclusivas de un obrero. Es decir, cada uno hace un pedacito de que va a conformar este producto final que están produciendo. Eh, También habla de que este traspaso de artesano a obrero o manufacturero se da para evitar los múltiples procesos de cambios, para producir sistemáticamente, para estar en constante especialización, pero todo se encierra en aumentar la producción y hacer todo lo posible por aumentar la producción, así como adaptar constantemente las herramientas para que sean aptas para este trabajo. Por otro lado, dice que eh, esta producción manufacturera aumenta la fuerza productiva por su carácter cooperativo, es decir, la manufactura, lo que rige este proceso de manufactura es la cooperación entre los obreros. Es una cooperación que no es, digamos, autónoma de los obreros, sino que se ven obligados a hacerlos para recibir una remuneración con la que puedan subsistir. Eh, y ya por último, la última consecuencia de la que él habla es la alienación, que es la que se da en estos obreros que son obligados a hacer trabajos forzados y son la alineación del obrero respecto a los productos de su trabajo porque él se siente ajeno a esos productos porque al hacer unas funciones tan pequeñas no termina cumpliendo, digamos, un papel tan importante. La alineación del obrero en el acto de producción, la alineación del hombre respecto al género humano, es decir, se siente extraño tanto a la naturaleza que está destruyendo para producir como al otro, que serían sus compañeros con los que se ve obligados a competir para poder tener este trabajo. Ahora pasemos a ver algunas semejanzas y diferencias que encuentro entre ambos autores.
Por un lado está que ambos tienen una similar concepción de especialización, es decir, que esta especialización es algo constante que se tiene que dar para poder estar, digamos, al nivel de los demás competidores. Similar concepción de competencia, también ambos autores plantean que la competencia es un factor, digamos, determinante para la especialización y la división del trabajo. Entre más especialización y competencia haya, habrá una mayor producción. Y el rol de la fuerza productiva y la habilidad del trabajador, ya que Emil Durkheim nos dice que esta es, digamos, el factor determinante para que una sociedad progrese, qué tan fuerte y qué tan hábil es un trabajador o un obrero. Por otro lado, las diferencias que pude encontrar es que plantean las sociedades de maneras distintas. Por un lado, Karl Marx se enfoca mucho más en las sociedades capitalistas y por el otro lado, Emil Durkheim se enfoca más como en este paso de sociedad tradicional o sociedad arcaica a sociedad contemporánea. Por otro lado, como ya dije, Marx se centra en las sociedades capitalistas, hace bastante énfasis en el capitalismo, en la explotación obrera y en que hay un líder o digamos una persona que lleva el mando en estas sociedades capitalistas. Por otro lado, ambos tienen diferente enfoque, ya que la división social del trabajo de Durkheim se centra más en otros aspectos, él amplía más los aspectos morales, lo relaciona con el derecho y con otros factores, mientras que Marx se centra más en lo de la manufactura. Y ambos explican de manera diferente la cooperación. Por un lado, Emil dice que esta cooperación se da para poder avanzar en sociedad y para poder convivir todos en esta constante especialización, y Karl Marx dice más que esta cooperación es algo obligada y forzada, ya que los obreros deben trabajar, verse obligados a trabajar en estas cadenas para pues subsistir. Las presuposiciones teóricas según los autores, de los autores según Jeffrey Alexander, y básicamente lo que dice Jeffrey Alexander sobre las presuposiciones de los sociólogos es que son el punto de partida o las ideas generales que tiene un autor previo a realizar, digamos, un estudio o a plantear una teoría. Son, digamos, los planteamientos de estos autores. Por un lado, Marx tiene una concepción muy clara sobre cómo percibe él o cómo ve él el sistema de economía burguesa, capital, propiedad de la tierra, trabajo asalariado, etcétera. La determinación del modo de producción, ya que Marx dice que el modo de producción de la vida material determina el proceso social, político e intelectual de la vida en general. Y por último, la autoridad y concentración del poder en la división manufacturera del trabajo, que era lo que mencionaba anteriormente, que la división manufacturera del trabajo presupone la concentración del poder en un ser capitalista que es el burgués que oprime a los trabajadores, a los obreros. Por el otro lado, Durkheim dice que para que una sociedad crezca debe aumentar la división del trabajo. Sin esta especialización, la sociedad no puede avanzar. La condición necesaria para el desenvolvimiento de las sociedades, dice Durkheim que esta condición necesaria para que se desenvuelvan las sociedades y por último habla sobre la división del trabajo que no se produce sin un aumento de fatiga. Él dice que la condición necesaria para el desenvolvimiento de las sociedades es que aumente a la vez la fuerza productiva y la habilidad del trabajador. Y ya, bueno, probablemente hayan muchas más presuposiciones, pero esas fue las que yo pude identificar. Por último, los ejemplos. Por el lado de Durkheim está la constante especialización que se puede ver en un ambiente local, regional o incluso global. Y es ver profesionales que están demasiado preparados, que ver personas que de pronto estudian dos carreras al tiempo, que trabajan y que hacen mil cosas para estar preparados, pues digamos, para el trabajo y para el nivel de
especialización que tiene la sociedad. Esto va relacionado con la competencia ardua y pareja, que por ejemplo hay muchos profesionales demasiado capacitados que no consiguen trabajo porque está dura la competencia y deben seguir especializándose y mejorando para poder conseguir